Padre, gracias por tu siervo. Ciertamente el ser padres es algo difícil. Muchas veces nos sentimos débiles, muchas veces nos sentimos ignorantes de muchas cosas, pero al venir a ti, oh Dios, reconocemos que en tu palabra tenemos todo lo suficiente para ser hallados perfectos por la obra de tu Hijo Jesucristo. Así que yo te pido, Dios, que tú le uses hoy para que tu Espíritu nos alumbre en aquellas áreas oscuras que desconocemos, que nos fortalezca en lo que somos débiles, Señor, y que nos ayude, oh Dios, a ser padres para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengan buenas tardes, hermanos y amigos. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Es muy común en el pueblo de Dios que hay áreas de su vida cotidiana que pareciera en la forma en que vivimos que Dios no tiene nada que decir al respecto. A veces son las finanzas, cuando la Biblia tiene mucho que decir. Y el área de la crianza de los hijos es una de ellas. Tengo mucho tiempo que el Señor me ha dado la oportunidad de trabajar con este tema y todavía no deja de asombrarme cómo tanto pueblo de Dios en diferente lugar cría a sus hijos conforme a los parámetros de la cosmovisión actual. Y es impresionante cómo uno ve a veces en Facebook madres criando que le mandan a otras madres en una porción que encontró aquí genial. Y mira, para que sepamos cómo manejar tal o cual aspecto. Y cuando uno la lee dice, no, pero eso está totalmente alejado de la realidad. O por lo menos está alejado de la verdad bíblica. Esos son principios humanistas de crianza, no principios bíblicos de crianza. Así que si vamos a tratar acerca de la crianza de los hijos, no vamos aquí a venir a citar los últimos estudios, las últimas estadísticas o los últimos expertos. Venimos aquí a citar las Escrituras, porque Dios fue que nos diseñó y Dios sabe cómo nosotros podemos ser efectivos como padres. Y en esta primera sesión, y debo de mirar el reloj porque si no lo miro hay problemas. Ok. En esta primera sesión, mi interés, mi foco es convencer a todos los padres aquí que su principal responsabilidad en la crianza es entrenar a sus hijos a obedecer. Entrenar a sus hijos a obedecer. Es importantísimo y vital para nuestros hijos que ellos respeten a la autoridad. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque la relación de todo ser humano con su creador es una relación de autoridad-sumisión. Él es el creador, nosotros somos las criaturas. Él es el amo, nosotros somos los siervos. Él es el Señor, nosotros somos los súbditos. Así que desde que nuestros hijos están pequeñitos, desde que ellos nacen, nosotros debemos estar centrados y mientras más rápido lo hagamos mejor, debemos estar centrados en entrenarlos para la obediencia. Luego nosotros, si somos creyentes, vamos a querer que nuestros hijos aprendan a someterse a la voluntad de Dios. Ahora preguntamos, ¿cómo creen ustedes que es posible que nuestros hijos se sometan a la autoridad de alguien que no ven cuando no aprenden primero a someterse a la autoridad visible y primaria que somos nosotros los padres? Ellos desde que nacen nos tienen a nosotros. Los padres estamos allí y somos la representación de Dios delante de ellos para entrenarlos en la obediencia. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vemos este principio. En Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. La epístola paralela en Colosenses capítulo 3 versículo 20 nos dice: hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Así que, ¿qué es lo que no nosotros,
Dios, ¿qué es lo que Dios demanda a todo hijo? Sea creyente o no sea creyente. Dios demanda a todo hijo, según estos dos textos, obediencia y honra. Nuestros hijos deben obedecernos y deben honrarnos. Son cosas que van juntas, son como si fueran dos caras de una misma moneda. Van juntas, pero son aspectos diferentes. Cuando hablamos de obediencia, hablamos de la sumisión voluntaria a la autoridad. Y esa palabra voluntaria es importante. No necesariamente coercitiva, es la sumisión voluntaria a la autoridad. En otras palabras, es más que hacer lo que se les ordena. No es solo el qué, cómo ellos, no solo si ellos responden a nuestra voz, sino cómo responden. Más adelante, en la última sesión, hablaremos de una manera más explícita acerca de cómo ellos deben responder. Pero mientras tanto, es importante que sepamos que nuestros hijos deben acostumbrarse a obedecer a la voz de la autoridad que somos nosotros. Y luego en el otro lado está el respeto, la honra, que significa respeto. Y está implicado en la forma en que nos tratan, en la forma en que se relacionan con nosotros. Algunos han llevado muy lejos aquello de tenemos que hacernos amigos de nuestros hijos. Y yo no estoy en contra de eso. Pero tenemos que hacernos amigos que somos padres. Porque hay situaciones, de esas ocasiones en que a uno le da vergüenza ajena. Cuando yo veo a hijos, no, déjame decirlo de otra manera. Cuando veo a padres, porque los responsables son los padres más que los hijos. Cuando yo veo a padres discutiendo con sus hijos como si fueran dos compañeros, a mí eso me da vergüenza. Fulano, vete a bañar, pero tú no te has bañado. No, escúchame, eso es inadmisible. Eso es inadmisible. Yo me voy a tirar a jugar contigo, jugaremos pelota, al topado, a lo que tú quieras, me tiro en el piso, todo sí. Pero cuando yo diga, ok, se terminó el juego, hora de bañarse, tú no tienes derecho a discutirme, es que te tienes que ir a bañar. Y eso no se enseña a los 6 o a los 7. Eso se empieza a enseñar a los 1, a los 2, a los 3. Es desde ahí que arranca. Ellos tienen que entender que nosotros somos la autoridad que Dios ha puesto sobre sus vidas y que por lo tanto no somos iguales en rango. Deben tenernos en alta estima por la posición en la que Dios nos ha puesto sobre ellos. Así que es obvio por las Escrituras que para nuestros hijos es una prioridad obedecer. Es una prioridad para los hijos obedecer. Miren, hermanos, esto es tan importante para Dios que Él lo incluyó en los 10 mandamientos. Yo estoy seguro que si tú y yo hubiéramos hecho los 10 mandamientos, nosotros no se nos hubiera ocurrido poner eso. Hubiéramos pensado en otras cosas, como que son pecado más grande, más obvio. Algo se nos hubiera ocurrido ahí. Pero no, Dios lo quiso colocar allí. No solamente lo quiso colocar allí, sino que en la división de los 10 mandamientos que tiene que ver con las relaciones interpersonales fue el primero. Honra a tu padre y a tu madre. Y eso es tan serio y tan serio que en el Antiguo Testamento, en Israel, que era una teocracia, un hijo rebelde podía ser castigado con pena de muerte. Evidentemente no estamos hablando aquí de un niño, sino de un joven o un adulto que está todavía bajo la autoridad de su hogar. Es impresionante. Oigan lo que dice Deuteronomio 21, 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Ahora bien, que nadie malinterprete mis palabras. Nosotros no estamos diciendo que eso debiera suceder hoy, para que después de ahí 3 sesiones. ¿Y qué fue lo que te enseñaron? Oh, que hay que matarlos. No, nosotros no enseñamos eso aquí. Israel era una teocracia en ese momento. Eso significaba un gobierno de Dios mismo. No tenía rey, ni presidente, ni primer ministro. Dios mismo era su gobernante.
Y tenía reglas muy especiales porque la presencia de Dios estaba con ellos y Él se comunicaba directamente con ellos. Así que tomemos el principio, no la forma, pero el principio es obvio, tanto así que el Señor Jesucristo lo citó. En Mateo 15:4 dice el Señor Jesucristo: porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Fíjense cómo el Señor toma el quinto mandamiento en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 y lo liga con algo que estaba en Deuteronomio 21. O sea que para el Señor Jesucristo el principio que estaba allí era válido, aunque ya no era válida la práctica en ese momento. Pero el principio fundamental es de trascendental importancia que nuestros hijos aprendan a obedecer. Ahora, alguien aquí con cierta agudeza mental ya debe haber pensado: pastor, pero esta es una conferencia para padres, no para hijos. ¿Por qué usted arranca diciendo la responsabilidad de los hijos en lugar de decir la responsabilidad de los padres? Bueno, mis hermanos, ¿sabe por qué? Porque esa es la responsabilidad de los hijos, que ellos no la adquieren sola. Si usted lo deja solo a como él quiera, él no va a crecer siendo un hijo obediente. La responsabilidad de enseñarles a ellos su prioridad es nuestra como padres. Es por eso que entonces luego tenemos el versículo 4 del capítulo 6 de Efesios, donde dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Los hijos tienen que aprender a obedecer y a respetar y a honrar a sus padres. Pero ellos nacen con una naturaleza pecaminosa. Somos nosotros los padres los que tenemos que encargarnos de entrenarlos para esta obediencia. Por eso inicia el versículo 4 ya dirigiéndose a nosotros diciendo: padres, vosotros, ¿saben cuál es su responsabilidad? No los provoquen a ira, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, cuando uno piensa qué cosas pueden provocar a ira a nuestros hijos, hay muchas cosas que pueden provocar a ira a nuestros hijos y que nosotros somos responsables y debemos evitar. Cuando le hacemos promesas y no se las cumplimos, la semana entera le dijimos que el sábado lo vamos a llevar a Ágora a jugar en los juegos o a tal sitio. Y ellos, usted sabe cómo son ellos, todos los días preguntan: ¿ya hoy es sábado? ¿Ya hoy es sábado? Ellos nada más están pensando en eso. Pero el viernes en la noche lo llama a usted la tía Gertrudis, que vive en Samaná, que anda por aquí, que quiere verlo. Bueno, mira, la tía Gertrudis me verá en algún momento, que no sé el tiempo que ya yo le prometí a mis hijos. Pero muchos dicen: ay, mi amor, espérate, perdóneme, mi chico, que se presentó una emergencia. ¿Una emergencia? ¿Y está enferma la tía Gertrudis? Bueno, ya está mala, pero tú eres médico. No, tú la ves después, más tarde. Cuando tú le haces una promesa a tus hijos y tú no se la cumples, tú lo estás provocando a ira. Tú los provocas a ira cuando le pones a ellos restricciones y mandamientos que tú no cumples. Tú estás tratando de enseñarle que ellos deben de tratar bien a la señora que los ayuda a ustedes en la casa. Pero el día que tú llegaste y la comida no estaba porque ella se descuidó, entonces tú te la comes viva. Y los hijos dicen: pero papi me enseñó que la tratara bien y mira cómo él la trata. Nuestros hijos son movidos a ira cuando tú manifiestas preferencia. Y hermanos, eso yo me sorprendo lo común que es entre los latinos. Cuánta falta de sabiduría y discernimiento. A veces viene un familiar de fuera, que uno tiene 2, 3, 4 hijos, y viene un familiar de fuera y dice delante de los muchachos: ay, pero se nota que el preferido tuyo es fulano. No permita que eso diga: no, yo no tengo preferidos. Yo amo a todos mis hijos por igual. Es verdad que tú te puedes sentir más cómodo y más inclinado hacia uno u otro por asuntos de personalidad. Por eso no son cosas que deben de manifestarse. Nunca. Tienes que tratarlo a todos igual. No, pero yo no tengo preferencia. No, tú no tienes preferencia, pero tú te vas de viaje y a Miguelito le trajiste 2 cosas y a María le trajiste 3 y a Susana saca cosas de la maleta, saca cosas de la maleta, saca cosas de la maleta. Sí. 5 o 6. Entonces tú quieres que ellos piensen que tú no tienes preferencia.
Todo eso puede provocar a ira a nuestros hijos, pero saben en última instancia qué es lo que los provoca a ira. Lo que los provoca a ira es algo que ni siquiera ellos pueden definir ni detectar. Según el texto y bajo las reglas de interpretación adecuadas, lo que provoca a ira a nuestros hijos es que no los estemos criando en la disciplina y amonestación del Señor. Porque dice el texto, no los provoquéis a ira, sino, o sea, contrario a eso, a provocarlo a ira, críalo en la disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina no solamente se refiere al castigo, sino que también incluye guía e instrucción. Alguien la define como educación mediante reglas y normas, recompensas y, si es necesario, castigos. Una palabra que se traduce en otras versiones como amonestación y significa literalmente colocar en la mente. Así que se refiere principalmente a aquello que nosotros le decimos a los hijos. Nuestra crianza, esto es la palabra instrucción, perdón. Nuestra crianza debe consistir en dos elementos básicos: lo que nosotros decimos a los hijos y lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Son dos elementos: disciplina e instrucción del Señor. Nuestra educación debe incluir instrucción verbal por un lado y confrontación, así como castigo por el otro. Son palabras usadas en el Nuevo Testamento que equivalen a dos palabras que aparecen en el Antiguo Testamento, que son vara y corrección. Cuando uno va a Proverbios 29:15, ¿qué dice? La vara y la corrección dan sabiduría. Así que la disciplina y amonestación del Señor, la disciplina e instrucción del Señor en el Nuevo Testamento equivalen a la vara y a la corrección en el Antiguo. Cuando nosotros arrancamos a leer las Escrituras, nos percatamos que desde el inicio ha sido el plan de Dios que los padres instruyan a sus hijos. Desde el inicio. Deuteronomio 6 es un texto muy conocido y muy usado. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Señor, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y esto no significa, mis hermanos, que nosotros nos echemos el día sermoneando a nuestros hijos. ¿Saben por qué? Porque eso no lo aguanta nadie. Se los digo, padres, porque a veces nosotros tenemos muy buena intención, pero la buena intención no basta, necesitamos la instrucción. Hay padres que tienen muy buena intención, pero ¿saben qué? Yo me imagino a los hijos desesperados en la noche, porque se echan el día entero sermoneando a sus hijos. Todo lo que sucede es ocasión para un sermón. Y eso, ¿saben qué? Desespera a cualquiera. Lo que está diciendo aquí es que aprovechen las circunstancias. Usted va para el Cibao con sus hijos y sus hijos dicen: wow, mira aquella montaña como está llena de framboyán. Es una buena oportunidad para usted decirle: wow, qué hermoso, es impresionante la sabiduría y del diseño de Dios. Cuántas cosas hermosas el Señor ha hecho. Eso es enseñar a tus hijos en cada momento. Y luego vienen y dicen que en la escuela sucedió tal cosa y un niño le pegó a otro. Y tú dices: pero tú sabes por qué sucede eso. Sí, porque lo estaba molestando. Bueno, no tanto porque lo estaba molestando. Eso sucede porque todos nosotros somos pecadores y somos egocéntricos y nos creemos que somos el centro del universo. Y todo aquel que vaya en contra de lo que nosotros queremos, estamos dispuestos a darle o a quitarlo del camino de la manera que sea. Desde chiquitico. Desde chiquitico. O no hemos visto a esos niños que tienen de todo. Y ya hay un juego que está arrumbado, porque ya hay versiones mejores. Sin embargo, recibe la visita de un hermano que nosotros invitamos a cenar y se ponen todos a jugar. Y resulta que el niño visitante ve el juego arrumbado en una esquina y es el que le llama la atención. Pero no lo ha tomado bien cuando viene el dueño. Ah, mío, pero hace meses que no lo usa. No, pero de él, que no le pongan la mano. Bueno, cuando uno crece, uno aprende a disimular. Sí, porque no se crean que nosotros cambiamos. Nosotros aprendemos a disimular. Y ya no nos comportamos de una manera tan burda. Ya no es tan obvio ni tan claro que tenemos esos problemas de egocentrismo porque tratamos de taparlo.
Pero no hay que ser muy observador para darse cuenta que todos nosotros alamos siempre para nuestro bando. Bueno, pues nuestros niños nacen así y es con eso que hay que trabajar. Cuando vamos al Salmo 78, que no lo vamos a leer, pero si quiere anotarlo, es una exhortación a instruir a los hijos. Y es posible que aquí no haya ningún creyente que objete eso. Posiblemente aquí no haya ningún creyente que diga, no, eso no es la responsabilidad de nosotros los padres. Sin embargo, cuando vemos a nuestro alrededor, notamos a los cristianos con hijos que parecen no tener control y en grandes conflictos padres e hijos. Es demasiado obvio que la enseñanza no se está impartiendo adecuadamente. Cuando estamos en la iglesia y un niño de 6, 7 años, su papá o su mamá le habla, ven acá fulanito, y él mira y sale en el sentido contrario, eso es parte del pecado del niño, pero la principal responsabilidad de que eso suceda es el padre. No es ahí que quiere venir ahora a corregirlo para que los hermanos piensen, no, es durante la semana que tienen que entrenar que si papá llama, solamente hay una alternativa, venir, y si no viene, hay problemas. Ustedes saben la bendición que es. Miren, cuando el trabajo se hace, niños son niños. Nosotros no estamos esperando que tengamos momias, que usted lo siente en un sitio en el culto y ellos se quedan así. No, eso no es lo que estamos persiguiendo. Ellos se van a mover muchísimo porque son niños. Van a inventar muchísimo. Se les ocurre cada cosa, como se nos ocurría a ti y a mí cuando teníamos esa edad. Eso no es malo en sí mismo. Uno no puede evitar eso y eso es parte del crecimiento. Pero algo que sí está claro es que si papá o mamá hablaron, el muchacho tiene que obedecer inmediatamente. No cuando él quiera, no cuando papá o mamá cambian el tono de voz, no cuando papá o mamá le dicen el nombre completo. No, él tiene que obedecer desde que papá o mamá le dicen, amor, guarda los juegos y vete a bañar. Ya, eso debe ser suficiente. Cuando el trabajo no se hace, se nota. Pregúntele a los profesores de colegio. Si hay aquí alguien que trabaja en un colegio, pregúntele. Si alguien aquí es maestro, pregúntele. Que los maestros cristianos saben, a la primera semana de clases, ellos saben qué padres están haciendo el trabajo y qué padres no lo están haciendo. Y lo que no lo están haciendo, obviamente, siempre le echan la culpa a los vecinos, a la familia, al papá, al esposo, a mil cosas. En lugar de decir, sí, yo he sido flojo, floja, no he hecho el trabajo que tengo que hacer. El punto es que vivimos en un siglo, en una época, donde se es alérgico al concepto de autoridad. Cuando uno habla de autoridad, todo el mundo inmediatamente se pone como en atención y como suspicaz, como, hey, cuidado, porque se ha confundido autoridad con autoritarismo. Y son dos cosas totalmente diferentes. Hermanos y amigos, sin autoridad no hay forma que una sociedad funcione. Alguien tiene que poner las reglas y alguien tiene que velar porque se cumplan. Y cuando eso no existe, cuando no existe la autoridad, ¿saben lo que lo sustituye? El caos, la anarquía. Y nadie quiere vivir así. El problema es que todo el mundo quiere vivir cómodo y en paz, pero al mismo tiempo es alérgico a la autoridad. Hermanos, no es solamente que somos alérgicos nosotros a la autoridad, sino también que como padres Dios nos ha dado la autoridad sobre nuestros hijos y nosotros a veces somos reacios a ejercerla. No, porque espérate, al niño no se puede coartar porque después él se trauma. ¿Por qué que se trauma? Bueno, porque él quiere jugar y ya tú le dijiste que se vaya. Ah, no, entonces ahí está la mamá con cosas psicológicas, tratando de desviar la atención del juego del niño para que se quiera ir a bañar. No, la vida no puede ser así. Sencillamente hay tiempo para todo. Dele el tiempo para jugar y juegue usted con él también. Pero llega un momento donde ya el juego termina y hay que cumplir con responsabilidades. Tiene que hacer la tarea, tiene que bañarse, tiene que cenar. Nadie se trauma por eso. Pero le huimos al concepto de autoridad. Hermanos, Dios nos ha dado la autoridad sobre nuestros hijos para que podamos cumplir la gran responsabilidad que tenemos de educarlos en el Señor.
Porque repito, como padres somos los representantes de Él ante nuestros hijos. Es vital que ellos sean entrenados a obedecer y que nosotros como padres entendamos que estamos al mando. Dios espera que usemos nuestra autoridad. Ustedes recuerdan en 1 de Samuel el ejemplo de Elí. 1 de Samuel capítulo 2:29. Los hijos adultos de Elí, que era sumo sacerdote, eran un desastre, un desorden. Y Dios dice: ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Ellos tomaban de la ofrenda del pueblo lo mejor para ellos. Y Elí lo sabía y no se metía con ellos. ¿Saben cómo Dios lo ve? Tú honras a tus hijos más que a mí. Tú prefieres estar bien con ellos que conmigo. Y nosotros como padres cristianos podemos caer en eso. Luego le dice: ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. ¿No es obvio que Dios está enojado con Elí porque él no ejerció su autoridad? Él no los reprendió, él lo dejó. Nosotros estamos llamados a ejercer la autoridad. Luego nos encontramos con el caso del rey David. Uno de sus hijos se subleva contra David y le quiere dar un golpe de estado, Adonías. ¿Y qué dice Dios al respecto? Una vez más, Primera de Reyes capítulo 1 versículos 5-6. El relato inspirado por el Espíritu Santo dice: entre tanto Adonías, hijo de Agüit, se ensalzaba diciendo: yo seré rey. Y preparó para sí carros y hombres de a caballo y 50 hombres que corrieron delante de él. Y su padre nunca lo había contrariado preguntándole: ¿por qué has hecho esto? Se lo traduzco al día de hoy. Ay, es que ellos son muchachos. Ay, es que ellos son niños. Y en los barrios se ve mucho que desde pequeña edad sueltan tremenda mala palabra. Y los padres, en lugar de corregirlo, ay, es un chiste. Ajá. Prepárate. Cuando sea adulto y suelte ya algo que no te sea chiste, ya es tarde para corregirlo. Porque cuando tú debiste de empezar a hacerlo, lo dejaste pasar y lo tomaste como una broma. No. Me encanta lo que dice Tep Trip. Voy a citarlo, es una cita un poco larga, pero es tan clara y tan bien dicho que prefiero leerlo aunque sea una cita un poco larga. Dice él lo siguiente: pocos están dispuestos a decir, por ejemplo, he preparado avena para el desayuno. Es una comida buena y nutritiva y quiero que la comas. Quizás otras mañanas tendrás algo que te guste más. Muchos dicen: ¿qué quieres para desayunar a los hijos? ¿No te gusta la avena que preparé? ¿Te gustaría otra cosa? ¡Wow! ¡Qué buenos padres! Esto parece ser muy bondadoso y educado, pero ¿qué es lo que en realidad está pasando? El niño está aprendiendo desde pequeño que es él quien toma las decisiones y los padres solamente dan opciones. Así que en aquellas cosas que parecen inocentes tenemos que tener cuidado. Dice él: este escenario se repite en la experiencia de los niños al escoger sus ropas, haciendo decisiones acerca de sus horarios, decidiendo su tiempo libre y así por el estilo. Cuando el niño tiene 6, 8 o 10 años, es su propio jefe. Y a los 13 años de edad está fuera de control. Entonces después venimos y decimos: no, es que los adolescentes son terribles. No, es que los padres somos terribles. El adolescente no se vuelve terrible porque sí. No es algo que tiene que ser. Es que nos han dicho tantas cosas que nos han engañado. Y los padres van creciendo, los niños, y cuando ven que se están acercando a la adolescencia, los padres ya están con la mano no ha pasado nada todavía. Ya ellos están con la mano en la cabeza esperando la rebeldía, esperando que los padres se avergüencen de ellos, esperando muchísimas cosas como que tiene que ser así, porque es así en la mayoría. Pero es así en la mayoría porque la mayoría no lo hace como debe hacerlo.
No compremos eso como que tiene que ser así. Sigue él diciendo, algunos argumentarán, los niños aprenden a hacer decisiones cuando los padres les permiten tomar decisiones sanas. Dice él, esto pasa por alto el asunto más importante. Los niños van a ser sabios para hacer decisiones al observar a padres fieles, instruyendo y modelando una dirección sabia y un proceso inteligente para tomar decisiones frente a ellos. Y aquí dice, lo más importante en la preparación para el proceso de tomar decisiones es que los hijos estén bajo autoridad. Es ahí que empieza todo. Ahora, debemos recordar en todo momento que es una autoridad delegada. ¿Qué significa? Que no es una autoridad que se nos ha dado para que nosotros hagamos lo que queramos, sino para que nosotros la usemos como Dios lo manda. Esto significa que debe ser utilizada para los propósitos de Dios, no para los nuestros. Es nuestra responsabilidad recordar a nuestros niños sus faltas y deberes en el contexto de su responsabilidad con Dios. Así que en lugar de decirle al hijo, haz esto porque yo te lo pido, es obedece porque Dios lo pide. Obedece porque Dios lo pide. En otras palabras, nuestra autoridad no depende de que seamos más grandes, más fuertes o más sabios. No depende de eso. Porque si depende de eso, cuando ellos crezcan ya no vamos a poder ejercer autoridad. Y yo he visto en muchas ocasiones, con mucho agrado, cuando madres menuditas han criado varones y los han criado bien, diciéndole a su hijo mayor, pues no, tú tienes que llegar a tal hora. Sí, mami. Como debe ser. Eso no depende de quién es más fuerte. Esto no es una guerra física. No es una guerra de poderes. Es sencillamente que Dios estableció las líneas de autoridad y deben ser cumplidas. ¿Que tenemos que tener cuidado con el autoritarismo? Sí, tenemos que tener cuidado, porque podemos caer en eso. El autoritarismo es un mal uso de la autoridad. Tú estás leyendo el periódico, sentado en una mecedora, y tus dos hijos están correteando, juega. No hay problema. Y pasan por enfrente de ti a todo lo que da, y en el momento que pasaron por ahí uno mira para atrás y se olvida y abre la mano y te lleva el periódico. Cada uno de nosotros tiene cosas como que le molestan, ¿verdad? Hay personas que le molesta que le hagan cosquillas, hay otras que no. Bueno, yo detecto como algo que yo he visto que a mí es como que por fuera me quedo igualito, pero por dentro es como, es que yo esté leyendo algo y alguien venga con la gracia y le haga así, y yo me quedo con la mano así sin nada. Es como que, ok, vamos a suponer que tú estás leyendo el periódico y tus hijos pasan y te lo tumban porque están jugando. ¿Tú tienes que disciplinarlos? No. ¿Cuál fue el pecado que ellos cometieron? Pero usted no vio. Sí, yo vi, pero fue un error, una torpeza. Ellos están jugando. ¿Tú le habías dicho que no jugaran ahí? No. Entonces, tú estás molesto, pero tú no tienes derecho a utilizar tu autoridad porque hicieron algo que a ti no te gustó. Dios nos dio la autoridad para que nosotros los disciplinemos y los corrijamos cuando hacen algo que a Dios no le gusta. Dios no nos hizo reyes y señores, nos hizo administradores de los recursos, y somos puestos como mayordomos aún también sobre nuestros hijos. Así que la autoridad que hemos recibido como padres debemos de ejercerla de una manera responsable. Algo más, esa relación de autoridad debe ir cambiando hacia influencia con el paso de los años. Me explico. Cuando su hijo tiene 2 y 3 años, la relación con su hijo es mayormente de autoridad. Ellos se están formando. Esa es la etapa de la infancia, de los 1 a los 5. Esa autoridad, vístete, come esto, come aquello, esto sí, todo eso son órdenes. Luego viene la etapa de la niñez, que va de los 6 a los 12. Ya ahí uno empieza en ocasiones a dejarle cierta libertad. Usted no deja o no debe dejar a un niño de 4 años que escoja su ropa, porque en muchas ocasiones va a escoger una ropa inadecuada. Ahora, si tú tienes un niño de 12 años, es todavía un niño.
Y a menos que él esté escogiendo algo que sea indecoroso, puede ser que a usted no le guste. Bueno, pero ¿y si a él le gusta? ¿Cuál es el problema? Que a mí no me gusta ese color. Bueno, está bien, a ti no te gusta, pero a él le gusta. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el problema? Tú debiste haberlo enseñado a combinar cuando estaba más pequeño. Pero ya llegó el momento de que tú lo dejes siempre y cuando no sea indecoroso o no sea algo inadecuado. Va al Teatro Nacional que van a ver una obra musical y él quiere ir en pantaloncito corto. No solamente que no lo van a dejar entrar, sino que esa no es la vestimenta para ir al teatro, por lo menos no aquí. En otros países sí, no hay problema con eso, pero no estamos en otro país, estamos aquí. Entonces tenemos que instruirlos. Al instruirlo, debemos modelar al Dios que nos delega su autoridad. Así que la bondad, la justicia, la misericordia y el cuidado de Dios deben ser visibles en nuestra labor de crianza. Como alguien lo expresó, el gran motivo para toda nuestra disciplina es llevar a nuestros hijos a una relación de subordinación y sumisión a la autoridad de Dios mismo. Hermanos, dicho de otra manera, Dios nos dio autoridad para que la usemos con nuestros hijos, pero no para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de ellos. Oigan lo que dice Proverbios 23, 13 y 14. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Nadie se muere de una disciplina física administrada con amor. En la próxima sección vamos a hablar de eso. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Por qué tú lo vas a castigar con vara? Para que aprenda. No, es para librar su alma del Seol. Es para su bien. ¿Cuál es el peligro de Proverbios 23, 13 y 14? O que cuando los hijos desobedecen a los padres, desobedecen también a Dios, y esto los coloca en una situación peligrosa. Porque la bendición y la protección de Dios generalmente se encuentran en un contexto de obediencia, no en un contexto de desobediencia. Tep Tripp tiene lo que él llama el círculo de seguridad. Cuando los hijos honran y obedecen a sus padres, Dios los protege y les da larga vida. Cuando los hijos no honran ni obedecen, se salen de ese círculo y están en peligro. Cuando yo tenía 13 años, 12 o 13 años, ya a mí me gustaba leer el periódico. Y ya cuando tenía 14, 15, en muchas ocasiones yo le decía a mamá, tú ves mamá, yo sé algo, así, alguna noticia dice, yo sé que yo nunca voy a morir así. Y cualquiera dice, oye, pero tú sí eres pretencioso, tú no puedes saber cómo tú vas a morir. Bueno, yo no estaba diciendo cómo iba a morir, yo estaba diciendo cómo no iba a morir. Sí, pero ¿cómo tú puedes decir eso? Oh, fácil, cuando tú lees una noticia que dice que en una barra o en un prostíbulo se mataron dos, yo así no voy a morir, porque lo primero que tiene que suceder para que yo pueda así, ¿qué es? Que yo esté en uno de esos sitios. Entonces, como yo no voy a esos sitios, así yo no voy a morir. Me van a matar en otro sitio, pero no ahí. Entonces, ven, cuando se le da cierta crianza a los hijos, el anhelo de todo padre es que sus hijos conozcan al Señor. Pero ningún padre tiene la capacidad de convertir a sus hijos. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Pero si no se convierten, al menos le damos un marco sano de vida, donde saben cómo guardarse de aquellas cosas que son peligrosas, de las amistades que no le convienen, de las drogas, de las mujeres que están locas por envolverlo. Uno tiene que enseñar a sus hijos todo eso, sean hembras o varones, desde temprana edad, por el beneficio de ellos. Así que permítanme concluir diciendo esto. Nuestros hijos deben ser entrenados para obedecer para su propio bien, pues no vienen inclinados naturalmente hacia la obediencia. Y esa inclinación hacia el pecado, sin ser trabajada, los va a llevar a la condenación de sus almas eternas. Es nuestra responsabilidad usar la autoridad dada por Dios a los padres para cumplir ese propósito. Susanna Wesley es una creyente conocida del pasado. Conocida porque crió 17 hijos. No 5 ni 6, 17.
y dos de ellos son sumamente conocidos: Juan Wesley y Carlos Wesley, por ser personas que predicaban el evangelio. Oigan lo que dijo esta mujer, que se supone que debe tener, ¿verdad?, una sabiduría. Dice: el padre que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo, labora al lado de Dios en la renovación y salvación de un alma. El padre que le trata con indulgencia hace el trabajo del diablo, convierte la religión en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo todo lo que puede hacer para condenar a su hijo en alma y cuerpo para siempre. ¡Wow! Así que, si ustedes quieren recordar todo lo que hemos hablado en esta primera sesión, recuerde 3 palabras. Y con esta palabra usted se va a recordar de todo: obediencia, autoridad y beneficio. Obediencia, la prioridad de nuestros hijos. Tienen que aprender a obedecer sí o sí. Segundo, autoridad. Nosotros somos los responsables de que ellos aprendan, porque no aprenden solos, y Dios nos va a demandar por esa labor. Y tercero, beneficio. No es una labor para nuestro propio beneficio, aunque lo cosechamos adicionalmente, pero es para el beneficio de sus propias almas eternas. Ahora, la pregunta que sigue es: fantástico, pastor, ya usted me convenció que hay que entrenarlos a obedecer. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, eso es lo que, si el Señor lo permite, estaremos haciendo en la próxima sesión. Quédese ahí, no se vaya.